¿En qué año transcurre Captain Tsubasa? ¿Sucede en el año 2002? Si querés comprender por qué existe esta incógnita, quédate hasta el final de este video. Hola a todos, estamos con un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de un tema del que muchos fanáticos de esta serie han discutido. Este es la gran duda sobre cuándo sucede la historia. ¿Acaso esto pasa en la década del 80, en los 90 o está ubicada para el Mundial de 2002? Agradezco a nuestros suscriptores premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic al enlace que dejo en la descripción. Como les estaba diciendo, en este video vamos a resolver esa duda, analizando todos los datos históricos verídicos mencionados en el manga y en base a eso vamos a ver de qué manera se puede ubicar esta serie. Sin nada más que decir, comencemos. Captain Tsubasa, aquel manga de Yoichi Takahashi que se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus series de anime, las cuales recorrieron todo el planeta, ha tenido muchas adaptaciones, con varios nombres, los cuales en su época no tenían tanta importancia ya que no existía internet y nadie podía verificar que Supercampeones no era el nombre real y que el protagonista no se llamaba Oliver Atom. Entre tantas series inconclusas, tantos mangas que fueron editados a lo largo de ya 4 décadas, a mucha gente le pasa algo que puedo notarlo de forma repetida, y es que no logran comprender la cronología de la serie, y no hablo solo del orden en el cual mirar la serie o leer el manga, ya que eso lo hemos tratado en otros videos, y es algo que no tiene tanta complicación. Vamos a algo diferente, y es el año en que se ubica la historia. Tomando en cuenta algunos detalles históricos, es que podemos ubicar la serie en distintos momentos o años, pero nunca podemos dar con una fecha exacta. Usemos la que usemos, siempre caemos en un problema. Ningún año parece suficientemente exacto. Por eso, hoy vamos a tratar de explicar cómo funciona esto, en qué año se ubica la serie y cómo podemos contabilizar el tiempo a lo largo de la historia. Primero, vamos a analizar los datos más precisos que podemos encontrar en el manga, para ver si así logramos comprender el paso del tiempo a lo largo de los tomos. Para comenzar, vamos a hablar del inicio de la historia, en la cual Tsubasa es el chico nuevo en la ciudad y sale a recorrer el lugar acompañado de su pelota. Aquí tal vez tenemos la pista más difusa, porque debemos observar la arquitectura para darnos cuenta que Takahashi decide pararse en lo que en su momento era el presente, es decir, la década del 80. Esto podemos notarlo por la ropa de los personajes, la forma de las casas o la tecnología. Por lo menos acá podemos saber algo, y es que no eligió ubicarse en el pasado y tampoco en el futuro del momento en el cual escribe los primeros tomos. Las charlas que suelen tener en el manga, los personajes como Mikami, Katagiri o Roberto, indican que todo fue previo a la creación de la J-League, en un momento donde el fútbol japonés apenas era amateur y muy poco popular. El gran problema de Japón era que este deporte no era atractivo para la gente y nadie quería jugarlo. Eso es una charla que resultaría imposible hoy en día, por lo tanto seguimos parados en la década del 80. Aún así, esto no es suficiente y obviamente necesitamos más pruebas, y tal vez la primera más importante que vamos a recibir será la charla de Genso con Mikami, cuando decide llevárselo a Europa con él, en específico a Alemania Occidental. Exactamente, no dijo Alemania, sino Alemania Occidental. Para quienes no lo sepan, les traeré una pequeña clase de historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania entró en una gran crisis al ser la gran perdedora, aquella que debió cargar con la culpa y los gastos por montos que rondaban los 20.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que estableció el Acuerdo de Potsdam, una suma extraordinaria para aquella época, y también recibió a todos los exiliados alemanes que eran expulsados de otros países de Europa y enviados de nuevo a su país. La población estaba devastada y su opinión casi no contaba. La crisis fue inevitable y el país estaba siendo controlado más por los ex aliados que por los propios alemanes. Respondiendo a intereses exteriores, la Unión Soviética impone su influencia comunista del lado oriental de Alemania y el Reino Unido, Francia y Estados Unidos conforman un sistema democrático capitalista del lado occidental. En el año 1949 se fundan dos repúblicas, la Federal y la Democrática Alemana, que pasaron a ser conocidas como Alemania Occidental y Alemania Oriental. A causa de esto, incluso Berlín queda dividida y separada por un gran muro que evitaba que la gente huya del comunismo hacia el lado capitalista. La caída de dicho muro en el año 1989 marca un hecho histórico, el fin de la Unión Soviética y la reunificación de Alemania, que volvería a ser un único país.
El proceso fue mucho más largo y obviamente omití muchísimos detalles y les di una explicación breve para que puedan comprender la historia en esos momentos. Pero lo importante que debemos tener en cuenta aquí, volviendo al tema del video, es que si se hace mención a la Alemania Occidental, eso implica que cuando Genso está decidiendo si debe irse a otro país para seguir jugando, entonces el año tenía que ser dentro de la década del 80, por lo menos antes del año 90. Seguimos avanzando y tenemos otro detalle más, que también importa para comprender el periodo histórico en el que se ubica esta serie, y es el día en que Misaki se va de Japón junto con su padre. En este capítulo especial, denominado Boku wa Misaki Taro, vemos el trasfondo de la vida personal de Misaki, en el cual entra en una duda existencial y debe decidir si quiere seguir viajando con su padre sin poder establecerse en un mismo lugar o quedarse a vivir con su madre y la nueva familia que ella formó luego de separarse. Taro termina decidiendo quedarse con su padre y viaja con él a Europa, donde finalmente termina viviendo durante muchos años con él. El dato de suma importancia aquí es un texto que tenemos al final de este capítulo, el que nos dice que Misaki decidió irse con su padre a Europa durante el verano del año 1900X. El autor decide informarnos por primera vez que el año no estaba definido, pero que el mismo estaba ubicado en el siglo XX, posiblemente a finales del mismo, pero ya ni siquiera nos dice la década, la cual debemos suponerla nosotros. Pasamos de versión de manga y vamos ahora al llamado World Shoot, publicado entre los años 1994 y 1997. A pesar de haber pasado 6 años desde el último tomo publicado, en el cual Tsubasa se va de Japón y viaja a Brasil, en la serie pasó apenas menos de un año. Aquí se menciona otro hecho importante, que es la agonía de Doha, aquel momento en el cual Japón estaba a punto de clasificar por primera vez a un mundial, el que se iba a disputar en Estados Unidos durante el año 1994, pero por un gol a último minuto de la selección de Irak, fue Corea quien finalmente clasificó en su lugar. Este partido se disputó en octubre de 1993. Cuando Japón ya había clasificado al Mundial Juvenil, se sabe que estalló una guerra civil en Burundi, el país que iba a ser sede de dicha competición, y es ahí cuando la Federación Japonesa de Fútbol se ofrece para ser los nuevos anfitriones, ante la imposibilidad de realizarlo en donde se pensaba hacer originalmente. Este conflicto comenzó también en el año 1993, por lo tanto, nuevamente la historia se ubica, de forma cronológica, en este punto. El manga Camino al 2002, ya desde su título nos da un indicio, y es que hace referencia al mundial que se disputaría en Corea y Japón, el cual por obvias razones iba a tener como participantes asegurados a los nipones. Aquí se habla constantemente del próximo mundial y cómo las figuras japonesas se preparan para disputarlo, hasta que en cierto punto de la historia, en específico, los tomos que salieron luego de la finalización del mundial, se deja de mencionar por completo a esta competición, y se enfoca todo en el derbi y el enfrentamiento de Tsubasa contra Natureza. El título del manga tenía como objeto promocionar la Copa del Mundo, ya que el manga siempre se enfocó en darle más fama al fútbol en Japón. La mención de este mundial no tiene alguna relación con la historia, y siempre hablan de un próximo mundial, con el simple motivo de aumentar la emoción del lector japonés, que en pleno año 2001 iba a emocionarse sabiendo que habrá un mundial e iba a relacionarlo con Captain Tsubasa. Pero el mundial del año 2002 no sucede en esta historia. Sé que suena inconsistente, pero es como el autor decidió hacer el manga. De hecho, dentro de la vida de Tsubasa, apenas pasó un año desde la final del Mundial Juvenil contra Brasil y el partido contra el Real Madrid, y es posible que haya sido menos tiempo. Otro dato importante es la mención hacia Ribaúl, quien fue el último ganador del Balón de Oro, es decir, que se nos hace saber que durante el año anterior, al que transcurre el debut de Tsubasa en Barcelona, el brasileño ganó dicho galardón. En la realidad, Rivaldo lo ganó en el año 1999. Avanzamos y ahora llegamos a Golden 23. En este manga tenemos dos grandes referencias históricas que pueden servir para ubicarnos en qué momento sucede esto. La primera es la que hace mención a que el último ganador de la medalla dorada en fútbol fue Nigeria. Si vamos a la realidad, este país fue campeón olímpico en Atlanta 1996. Entonces, ¿Japón se está preparando en Golden 23 para jugar las Olimpiadas de Sydney 2000? ¿Pero no estaban preparándose para el Mundial de 2002 en el manga anterior? La otra mención se hace cuando nos enteramos que Kira fue ganador de la medalla de bronce con la selección japonesa, y para ello debemos remontarnos a las Olimpiadas de México del año 1968, en la cual los nipones derrotaron a los locales en el partido por el tercer puesto. Existen algunas otras que pueden ayudar a comprender, pero no vamos a traerlas ya que no son tan específicas como las usadas acá.
Un ejemplo sería los jugadores actuales que aparecen en Next Dream, como el caso de Neymar o Mbappé. De todos modos, creo que ya pude darles un contexto y muchos deben entender hacia dónde quiero llevarlos. Desde el inicio de la serie se menciona un país dividido por la Guerra Fría y en menos de 10 años aquellos niños pasan a ser jóvenes de cerca de 20 años que usan celulares. No hay forma de que esto tenga sentido alguno. Por lo tanto, es un gran error querer decir que Captain Tsubasa ocurre durante determinados Juegos Olímpicos, durante determinado Mundial o luego de cierta Champions League, porque no se puede, ya que Takahashi fue dando contexto histórico del presente suyo en cada manga que fue dibujando. Así te cuenta de dos Alemanias en los 80, de la agonía de Doha en los 90, del Mundial Corea-Japón en los 2000 o la victoria de Nigeria en Atlanta 96, pero sus personajes atraviesan 40 años de nuestra realidad en menos de 11 años suyos. La respuesta final es que es imposible ubicar esta historia con nuestra cronología, y buscar alguna excusa para decir que la historia sucede durante determinado momento es algo inútil, además de incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos crear una cronología interna de la historia? La respuesta es contando los años transcurridos, y vamos a usar como regla la edad del protagonista. La historia comienza con un Tsubasa de unos 11 años, que llega a la ciudad y luego de entrar a su nueva escuela, juega su primer torneo nacional durante el verano de ese año. Considerando que cumple años en julio, y que el verano japonés es entre junio y agosto, es bastante probable de que haya terminado dicho torneo, en el cual derrota a Meiwa con 12 años. Ya sin Misaki ni Genso en el equipo, en la secundaria gana el primer torneo nacional con 13 años, el siguiente con 14 y logra el B3 en la gran final contra el Toho de Hyuga a los 15 años. Aún con la misma edad, 15 años, juega su primer torneo internacional que lo gana en una gran final contra Alemania y con casi 16 años se va a Brasil, donde logra entrar al Sao Paulo. Para sus 18 años, en su tercer año en Brasil, ya habiendo debutado en el plantel profesional, viaja de nuevo a su hogar para jugar y ganar las preliminares asiáticas, saliendo campeón del continente y clasifica al Mundial Juvenil. Tiempo después, ya con 19 años, juega al Mundial Juvenil y sale campeón del mismo. No olvidemos que es una competición sub-20, por lo tanto no puede tener más de esa edad. Pocos meses después, Tsubasa se casa, vuelve a Brasil a terminar la temporada y es vendido a Barcelona, en donde debuta contra el Real Madrid, a pocas semanas de haber llegado al club. Su edad debe rondar por los 20 años, ya que no pasó mucho tiempo para la finalización del manga Camino al 2002. En Golden 23, mientras la selección japonesa intenta clasificar a las Olimpiadas, Tsubasa finaliza la misma temporada que inició en el manga anterior y efectivamente sale campeón ya con más de 21 años. Llega el verano y Tsubasa nuevamente se dedica a entrenar para las Olimpiadas, que seguramente se disputan en la fecha típica, es decir, durante el segundo semestre del año. Por lo tanto, cumple años nuevamente y llega con 22 años. Todo nos da a entender que en Next Dream ya pasó el tiempo suficiente para que los jugadores japoneses sean vendidos a sus nuevos clubes y posiblemente tienen entre 22 y 23 años para la actualidad. En resumen, pasó un poco más de 11 años desde aquel día en que Tsubasa conoció a Roberto hasta llegar a la actualidad. Antes de tratar de ubicar esta historia en nuestra cronología, es mejor hacer lo que algunos cómics hacen, que enumeran los años transcurridos. Así podemos llamar año 0 al inicio de la historia y año 11 al actual. De esta manera podemos darnos una mejor idea del tiempo transcurrido y podemos comprender que, desde que comenzó la serie, al menos transcurrieron 2 mundiales, 2 olimpiadas y muchos más mundiales sub-20. Esperamos que ahora, luego de haber escuchado todo lo dicho, puedas entender la cronología de Captain Tsubasa con más claridad y no se siga repitiendo tanto conocimiento incorrecto debido a los títulos y frases utilizadas por Takahashi. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haberlos ayudado a comprender mejor el paso del tiempo en Captain Tsubasa. Si les gustó lo visto, como siempre les pido que dejen un like, un comentario, aunque sea sin sentido, y que se suscriban. Realmente de esa manera nos ayudas muchísimo a crecer. A vos no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda bastante. Tómalo como una forma de agradecimiento por estos minutos de entretenimiento que te damos. Gracias por quedarse hasta el final del video. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.